apoyando el ministerio de escuela dominical. Allá en la iglesia, como es una iglesia grande, entonces nos reuníamos antes de que comenzara, aparte teníamos un culto aparte, los maestros todos, y teníamos ahí una palabra, y después a enseñar a los niños, ¿verdad? Y entonces, por medio de Bernie, que ahí está Normita, ¿verdad? Mi hermano de 1000 batallas en Cristo, ¿verdad? Hermano de Norma, de la hermana Norma, que nos conocemos desde hace muchos años y juntos hemos participado en el servicio del Señor en muchas áreas. Y él estuvo a cargo muchos años de la escuela ya. El Señor me dio a mí una palabra, hermanos, hace más de 20 años y aquí está. Está en la misma hojita porque yo a veces guardo y ahí queda. Y en esta hojita tiene más de 20 años. Y hoy vamos a predicar esto, hermanos. Es una palabra que el Señor me dio y la palabra de Dios es fresca. La palabra de Dios no tiene tiempo, no pasa, es viva, es eficaz. Dice que es una espada que cortante, que corta. ¿Por qué tiene que ser una espada que corta? Porque nosotros necesitamos que nos corten cosas. La palabra de Dios dice que hay que circuncidar el corazón, hay que quitarle los pellejos gordos al corazón para dejar el puro corazoncito para que se convierta en un corazón sensible a la palabra de Dios, ¿verdad? Y muchas veces nosotros, hermanos, nos endurecemos un poquito y perdemos la perspectiva de qué es lo que Dios quiere y cómo Dios hace las cosas, ¿verdad? Yo le puse a esta predicación en aquel tiempo una marca para toda la vida, un gesto de amor. Ese es el título, una marca para toda la vida y un gesto de amor. ¿Y por qué lo puse? ¿Y por qué le puse ese título? Porque nosotros, hermanos, somos llamados a marcar las vidas de las personas, pero a marcarlas bien, porque podemos marcarlas mal, ¿verdad? Somos llamados a influir en la vida de las personas, así como Cristo lo hizo con nosotros, pero hemos sido llamados a influir bien, a que dando nuestro testimonio, aquella persona reciba el amor de Cristo, porque eso es lo que nosotros tenemos que ser. Por eso es que dice que somos cristianos, ¿verdad? No porque cantamos muy bonito, aunque cantamos muy bonito, cantamos bien bonito, pero es porque nosotros somos personas de testimonio, hermanos, y el testimonio, vamos a ver cómo es, Dios me puso en ese tiempo que tenía que ser. Un gesto de amor. ¿Qué es un gesto, hermanos? Bueno, si yo hago así, esto es un gesto, es una intención, ¿verdad? Es una intención de que yo quiero pegar a alguien. Entonces, si usted me ve así, usted se quita porque usted sabe que yo voy a soltar un golpe, ¿verdad? Es un gesto. Es un gesto que significa desprecio, ¿verdad? Desprecio. Pero si yo hago así, hermanos, ¿qué significa? ¿Verdad? Amor, ¿verdad? Si yo, cuando me refiero a usted, me refiero con una sonrisa, eso es un gesto de que yo le estoy aceptando, que usted para mí es importante, que es agradable para mí. Pero si yo le recibo una cara así amarga, así, quiere decir que algo está mal, ¿verdad? Algo está mal. Por eso le puse yo a esta enseñanza un gesto de amor. Porque el primer gesto que nosotros hemos recibido, hermanos, es de Dios Padre. Pero primero vamos a ir al Salmo 143, acompáñeme por favor, al Salmo 143 para poner esto en las manos de Dios. Hoy el Espíritu Santo se está moviendo muy bonito y que siga así. En el Salmo 143 vamos a leer los versículos 8 y 10. Cuando lo tienen me avisan, amados hermanos. De verdad, mientras encontramos la palabra, hermanos, todos nosotros nunca debemos de olvidar, nunca, hermanos, no olvide usted nunca eso, por favor, se lo pido en el nombre de Cristo. No olvide nunca que nosotros estamos aquí solo por la gracia de Dios, hermanos. No estamos por otra cosa, hermanos. Estamos por la gracia de Dios, ¿verdad? Por su misericordia, por su amor que tuvo para con nosotros. Porque por nosotros mismos no, hermanos. Bien, entonces el versículo, Salmo 140, dice la palabra de Dios:
hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque en ti he elevado mi alma. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque he confiado. ¿En quién confía usted, amado hermano? Debemos de pedirle que Él nos hable, que nos enseñe tu misericordia, tu gracia. Luego el versículo dice en la parte de dice, porque en ti he confiado, hazme saber el camino por donde ande, porque he elevado mi alma. A ti he elevado mi alma. El versículo 9 dice, líbrame de mis enemigos, oh Jehová, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe de Es una plegaria pidiéndole a Dios que Él sea nuestra guía, que nosotros confiamos en Él, que confiamos en su palabra. Y esa va a ser nuestra oración ahorita antes de comenzar la prédica. Padre, por favor, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos hables en esta mañana, Señor. Por favor, habla a nuestros corazones, Señor. Habla a nuestro entendimiento, Señor, a nuestra alma, a nuestro espíritu, Señor. Enséñanos, Señor, conforme a tu voluntad. Que nuestro corazón sea tierra fértil, preparada, Señor, para la semilla que va a ser expuesta hoy. Y que esta semilla dé fruto al 100%, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Como les decía, amados hermanos, Dios tuvo el primer gesto, pero primero voy a contarles una historia. Había una vez un muchachito, un niño de 12 años, que vivía en un barrio muy pobre, y él tenía una bicicleta toda estartalada, toda fea, con costos caminaba y estaba descompuesta la bicicleta. Entonces la casa un día ahí a ver qué podía hacer para arreglarla, pero no tenía ni las herramientas adecuadas para hacerlo ni nada, y ahí estaba batallando. Ese niño pensaba que nadie lo quería y pensaba que nadie se interesaba en él, y ahí estaba ahí. En eso pasó otro niño, casi de la edad de él, pero él era un niño rico y venía muy bien vestido y tenía una bicicleta de aquellas de lujo, ¿verdad? Bien pintadita, bien bonita, con bocina, con guardabarros, como le decíamos nosotros, con guardacadenas, una bicicleta de lujo, como decíamos nosotros antes, ¿verdad? Con asiento con resortes y todo, ¿verdad? Y este niño se queda viendo y dice, ay, mira. Pero este niño pasa y lo ve y sigue. Y este niño se le queda viendo y se queda viendo la bicicleta tan bonita, pero al rato aquel otro niño se devuelve y se le queda viendo y le dice, ¿necesitas ayuda? Y este niño se le queda viendo y él dice, qué raro, ¿por qué me pide, verdad? ¿Por qué me pide ayudarme si a mí nadie me quiere? Pero él dice, sí. Entonces este niño llegó y se bajó de la bicicleta, él traía llaves y herramientas y lo ayudó a arreglar la bicicleta y le pusieron un parche a la llanta y todo. Y este niño quedó todo contento. Eso, hasta ahí llega la historia y ahora vamos a ver cómo vamos a hacer la analogía. En Juan 3:16 es el versículo donde nosotros, amados hermanos, encontramos cómo Dios se manifestó a nosotros. Todos lo sabemos, este versículo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, de tal manera Dios nos amó a nosotros, los seres humanos, ¿verdad? De tal manera nos amó, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo unigénito. Y ahí yo le pongo, porque en un gesto de amor, ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el primer gesto de amor que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Porque un gesto es algo que se revela afuera de lo que está dentro. Entonces lo que está en el corazón de Dios es el amor hacia nosotros. Y por causa de ese amor, entonces el Padre hizo esto. Dio este paso. Llevó a cabo este gesto. Un gesto de amor. Luego viene Jesús, ¿verdad?
Y Jesús también tuvo un gesto de amor, no solo uno, tuvo un montón, muchos, muchos, muchos. Jesús vino y desde que comenzó su ministerio empezó a predicar la palabra de Dios, de arrepentimiento, perdón de pecados, el evangelio de Dios. Y dice la palabra que iba por todas partes y sanaba a todos los enfermos, a todos los que estaban atormentados, a todos los endemoniados, a todos los lunáticos, a todo mundo sanaba, a todo mundo predicaba la palabra. Nadie que se acercaba a Cristo salía diferente. Y una verdad al día de hoy, nadie que se acerca a Cristo Jesús es rechazado. El gesto de Cristo Jesús es: venga a mí. No será verdad. Entonces nosotros sabemos que podemos acercarnos con confianza a Cristo, porque Él está con los brazos abiertos esperando que nosotros lleguemos a Él, y está con una cara sonriente, no está con una cara arrugada, así, ni de odio, ni de rencor, ni de agresividad, está con una cara de amor, esperando que nosotros nos acerquemos a Él, porque ese es el gesto de Jesús, hablando simbólicamente. Pero por ejemplo, ¿qué pasó cuando aquella persona se acercó a Cristo y le dijo: Señor, si quieres, puedes sanarme? ¿Qué le respondió Jesús? No quiero. ¿Verdad que no? Él no le respondió: no quiero sanarlo. No, él le respondió: sí quiero. Cuando aquella mujer, dice la palabra de Sirofenicia, que era una zona por allá, alejada, ¿verdad? Un poquito alejada del lugar donde Cristo predicaba, pero se oía Cristo, la fama de Cristo se extendía por todas partes, y ella oyó que había una persona, había un profeta que sanaba a las personas. Entonces ella vino porque tenía una hija enferma, y vino y ella le pidió que por favor sanara a su hija, y Jesús le dio una respuesta muy dura al principio. Jesús le dijo que él había venido primero a salvar las ovejas perdidas de la casa de Israel, y que no podía darle ella la comida de los dueños a los perrillos. Qué duro, ¿verdad? Pero ella le respondió con fe y le dijo: hasta los perrillos comen de las sobras que caen de la mesa. Y Cristo, ¿verdad? Bueno, ella sabía, ¿verdad? Lo que pasa es que, ¿qué pasó entonces? Vete, tu hija ha sido sanada. Cristo le respondió: es de amor. Y eso es lo que Dios me enseñó a mí ese día, y eso es lo que nosotros tenemos que, como iglesia, como hijos de Dios, tenemos que ser siempre así. Yo no puedo acercarme a una persona con amargura en mi corazón, no puedo acercarme a una persona con odio, con resentimiento, con envidia. Yo no puedo, hermano, siendo cristiano, siendo hijo de Dios, acercarme a una persona así. Yo tengo que acercarme con amor, porque Cristo se acercó a nosotros con amor. En aquel tiempo nadie tocaba a los leprosos, hermanos, porque era prohibido tocar a los leprosos. Los leprosos eran enfermos, despreciados, y vivían allá en un pueblito aparte, ¿verdad? No podían vivir entre la aldea donde vivía la misma gente de la ciudad. Pero ¿qué hacía Cristo, hermanos? Cristo se acercaba a ellos y les ponía la mano. Aleluya. Gesto de amor. Empatía. Empatía. Ponerse en los pies de la otra persona. No criticar a la otra persona. Cristo no vino a criticar, Cristo no vino a decir: no, es que usted, usted se va a ir al infierno. Mejor a usted ni le hablo, no, usted se va a ir al infierno. No. Cristo vino con amor. El mensaje del evangelio eterno con amor. Y a eso yo le llamo un gesto de amor. Cuando estaba aquel ciego, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los apóstoles decían: cállese ya. Los apóstoles eran como nosotros: ya cállese. Pero Cristo no, Cristo venía poniendo atención. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué hizo Jesús? Lo mandó a llamar.
y lo sanó. Le devolvió la vista. Un gesto de amor o de desprecio. De amor. ¿Qué pasó con aquella viuda que iba a un entierro y el único hijo que tenía? Ahí iba muertito. Jesús tuvo misericordia y con un gesto de amor lo resucitó para que ella no estuviera sola. ¿Ese es un gesto de amor acaso? Claro que sí. Todo lo que hizo Cristo fue por amor, hermanos. Y todo lo que sigue haciendo, lo sigue haciendo por amor a nosotros. Por amor a usted y por amor a mí. A pesar de cómo somos nosotros, hermanos. Cristo nos ama. Pero a través de su enseñanza y cómo es Él, nosotros tenemos que aprender a ser como Él. Y tenemos que despojarnos de algunas cosas que venimos arrastrando. Del mundo. De cómo éramos antes de ser hijos de Dios. Tenemos que madurar en la vida cristiana, hermanos. No podemos nosotros seguir siendo las mismas personas. Porque si el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros, hermanos, nosotros ya tenemos una vida nueva. Estamos viviendo una vida nueva. No somos los mismos, hermanos. Y por lo tanto no podemos reaccionar de la misma manera. Si yo antes era un gran mal hablado, que salían sapos y culebras de mi boca, ahora no, hermano. Yo no puedo ser la misma persona, porque el Espíritu Santo de Dios vive en mí, y Él me guía a poner palabras buenas en mi boca, no a maldecir, sino a bendecir, a amar. ¿Quién me da un ejemplo? Otro ejemplo de un gesto de Cristo Jesús, de amor. Hay muchos. La mujer del flujo de sangre. Virtud ha salido de mí. ¿Quién me tocó? Y Pedro, de ahí, Señor, ¿cómo se le ocurre a usted preguntar eso? No hay un montón de gente en el que venimos, de todo el mundo lo toca. Pero Jesús quería que ella diera testimonio delante de la multitud. Para ella era prohibido estar ahí, ¿sabían? Era prohibido estar ahí. Y era prohibido tocar a cualquier persona. Pero ella tocó, ella decía, si tan solo yo tocara el manto, yo sé que seré sana. Vea la fe de ella. ¿Y por qué cree usted que ella tenía la fe y que ella estaba segura de que ella iba a recibir un milagro? ¿Porque Cristo rechazaba a la gente? ¿Porque Cristo criticaba a la gente? ¿Porque Cristo maldecía a la gente? ¿Porque Cristo envidiaba a la gente? No, porque Cristo amaba a la gente. Porque Cristo ama a la gente. Y su amor es eterno. Porque con amor eterno te he amado. Por eso te he extendido, dice la palabra, mi misericordia. Dios es bueno. Cristo te ama, Dios te ama. A veces pensamos que estamos solos, hermanos, y que nadie está con nosotros, que nadie nos quiere. Pero eso no es cierto, hermanos. Cristo está con usted y conmigo y con cualquier persona que hay, hermanos. Cristo está cumpliendo su promesa de vivir en nuestro corazón por medio del Espíritu Santo y de caminar con nosotros todos los días. Todos los días, todos los días. Todos los días. Aún en los momentos más terribles de la vida de Cristo, en la cruz, estando Él en la cruz, ahí Él tuvo gestos de amor. Aún ahí. Preocupado por su mamá, le dice a Juan: hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Como diciéndole: mijita, no se preocupe, yo me tengo que ir, pero ahí le dejo, para que usted la cuide. Siempre Cristo se preocupaba por las demás personas. Siempre Él se preocupaba por los demás.
Cuando estaba predicando allá en el Sermón del Monte o aquellos lados que había tanta gente, cuando fue el milagro de los panes y los peces, multiplicó el alimento porque él estaba preocupado, porque dice que la gente tenía 2 días, creo que de estarlo siguiendo, y tenía hambre la gente. Él se preocupó y les dio de comer. Por amor. Un gesto de amor. Y todo eso Cristo lo hizo porque Él estaba dándonos un ejemplo de lo que nosotros teníamos que hacer y de lo que nosotros tenemos que ser y cómo nosotros tenemos que comportarnos, hermanos. Tenemos que ser igual que Cristo. Yo no puedo andar odiando, no puedo andar maldiciendo, no puedo andar en contiendas, envidias, contenciones. No puedo andar en la carne, en pocas palabras, en las obras de la carne. No podemos, hermanos. Y mucho menos dentro de la iglesia, hermanos. Porque a veces no hemos madurado lo suficiente, hermanos, y cometemos esos errores. Y Cristo nos llama a que pongamos atención. Y la palabra nos dice, y nosotros oramos para que Dios haga caer el velo que está enfrente de los ojos de cualquiera que esté haciendo eso y que no sepa lo que está haciendo. Que no tenga conciencia de lo que está haciendo. Cuando tomamos la cena del Señor, nosotros tenemos que tener discernimiento del cuerpo de Cristo. Tenemos que entender que somos parte del cuerpo de Cristo y que mi hermano, mi hermana que está sentado aquí a la par mía, sea como sea la condición que sea, sea quien sea, haya donde haya venido, sean cuales sea que hayan sido sus pecados conocidos o desconocidos, yo tengo que amarle. Yo no puedo despreciar, hermanos, lo que Dios ama. No puede ser posible, hermanos. No puede ser posible. Dios es amor. Dice que la palabra que Él ha derramado su amor sobre nosotros. ¿Para qué derramó el amor sobre nosotros? Para que nosotros también derramemos ese amor a nuestros semejantes, en nuestra casa. Nosotros, los padres de familia, nosotros marcamos a nuestros hijos de por vida. Si nosotros maldecimos a nuestros hijos, nosotros marcamos a nuestros hijos de por vida para mal. Y ellos van a crecer mal. Pero si nosotros marcamos a nuestros hijos para bien y los bendecimos, entonces ellos van a crecer bien, para bien. Así como el Padre tuvo ese gesto tan importante para con nosotros, y Cristo lo tiene aún, así es importante que nosotros seamos así y que nosotros también demos un gesto de amor. Si hablamos de la comunidad donde vivimos, si hay gente que tiene necesidad económica, nosotros tenemos, si sabemos, tenemos que ayudar, tenemos que hacer algo. Si usted solito no puede, llame a los hermanitos de la iglesia, que ahí estamos todos para hacer un puñito, ¿verdad? Y entre todos hacemos algo. Entre todos hacemos ese gesto de amor. Si andan los jóvenes ahí, que andan en drogas, ahí borrachitos, drogados, es porque tienen el corazón roto. Tienen un corazón roto. No encuentran la felicidad, no la encuentran, no la tienen. Andan buscando y cayeron ahí. Tal vez su hogar lleno de problemas, con malos ejemplos, situaciones de cualquier tipo, falta de amor en el hogar. Es lo primero. Porque usted puede vivir en una casa de un millonario, de esas que uno ni siquiera se imagina, porque nosotros no, ¿verdad? Eso que uno ve en las películas, que uno se queda asombrado, ¿verdad? Ay, pero si no hay amor, es mejor no tener nada. Pero si usted vive en una casita pequeñita, humilde y tranquilo, pero si está llena de amor, usted tiene todo. No le falta nada. Si usted tiene a Cristo en su corazón, a usted no le falta nada. Un gesto de amor, hermanos. Yo sé que muchos de los que están aquí porque un día entraron por esa puerta y alguien los recibió con amor. Y eso los marcó. Eso los marcó.
Alguien los recibió con amor. Y eso los marcó. Esas personas que le recibieron son ejemplo de lo que debemos de ser. Y así debemos de comportarnos nosotros siempre con cualquier persona. Cristo en la cruz dijo: hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a su hijo. Y después cuando lo estaban a él burlándose de él y escarneciéndole y todo, y estaban: bájese de la cruz, usted que curó tanta gente, usted que hizo tantos milagros, bájese de la cruz. Sálvese usted y sálvenos a nosotros, le dijo uno de los que estaba con él. Cristo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no saben lo que están haciendo. Ese es otro gesto de amor. Aún en medio del sufrimiento, hermanos, porque yo puedo pasar alguna situación difícil en mi vida y todo, pero aún en medio de esa situación yo tengo que tener misericordia para con los demás. Yo no puedo ser inmisericordia porque Dios no ha sido inmisericordia conmigo. Yo clamé el nombre del Señor y Él me respondió. Él escuchó mi clamor y vino a mí. Y desde ese día me lleva a su mano y no me ha soltado. Y yo digo: aleluya, Señor, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor para conmigo. Tú me amaste cuando nadie me amaba. Nadie daba nada por mí, nadie. Pero tú lo diste todo, Señor. Y desde ese día hasta hoy siempre me ha acompañado. Bendito sea su nombre. El amor, un gesto de amor. Cuando usted perdona, hermanos, usted está haciendo un gesto de amor. Y es el gesto de amor más grande, el perdón. Porque todos fallamos, hermanos. Yo le puedo fallar a usted y tal vez usted se enoja conmigo. Espero que no le haya fallado a nadie. ¿Verdad? Que nadie se enoje conmigo. Pero si un día yo hago algo que suena la grada, venga y dígamelo cerquita, vea, miras que a mí, yo le voy a escuchar. Y si tengo que pedirle perdón, le pido perdón. Pero yo tengo que amar, hermanos, porque Dios nos mandó a eso. Y como dice Pablo, yo puedo tener todos los dones, hablar todas las lenguas, ser la mamá de Tarzán, como dicen, como decimos nosotros los ticos, pero si no tengo amor no soy nada, hermanos. Yo puedo predicar lo más lindo, puedo cantar lo más bonito, puedo lo que sea, hermanos, pero si no tengo amor no tengo nada. Dice que es como un metal que resuena ahí, como pegarle una lata. Eso es lo que quiere decir Pablo cuando explica que en eso se convierte uno, como un sonido como pegarle a una lata, un sonido desagradable más bien, no agradable, desagradable, porque no hay amor, no hay amor. Y la palabra dice que el amor todo lo puede. Hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Otro gesto de amor: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aleluya. Qué gesto el de Jesús. Asegurarle al hombre que está ahí que él tuvo conciencia de lo que era Cristo Jesús. Y le dijo a su otro compañero que le estaba escarneciendo: nosotros somos culpables, nosotros sí merecemos estar aquí, pero este hombre no, porque este hombre no ha hecho nada malo. Señor, ten misericordia de mí. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le responde con un gesto de amor. No le dice: no, usted, no, es que usted era un ladrón y usted mató quién sabe cuántas personas. No, usted no va a entrar. Usted nadie lo quiere. No. De cierto te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Qué alegría la de ese muchacho, aún en el sufrimiento, el dolor ahí, todo. Ay, Dios mío, tan terrible. Aún ahí, él murió con una promesa. Y esa promesa se cumplió, porque se cumplió. Y él está disfrutando de la presencia de Dios desde ese mismo día, así como Cristo lo dijo. ¿Amamos nosotros, hermanos? ¿Cómo creemos nosotros que amamos? ¿Podemos hacernos un examen de conciencia y ver con realidad, así con claridad, hermanos, si yo estoy
haciendo algo que no debo hacer o diciendo algo que no debo hacer, que es una falta de amor para con un familiar mío, un hijo, una hija, un esposo, una esposa, un hermano, una hermana, quien quiera que sea, o aquí en la iglesia, entre nosotros como hermanos. ¿Puedo yo hacerme ese examen? ¿Puedo yo dejar que el Espíritu Santo de Dios escudriñe mi corazón? Darle permiso, hábleme por favor, Espíritu Santo. Si yo tengo una venda, quítemela por favor. Yo no quiero ser así. Yo no quiero tratar mal a mis hermanos. Yo no quiero maldecir a mis hermanos. Yo no quiero destruir a mis hermanos. Yo quiero que mis hermanos y mis hermanas sean edificados en Cristo. Que vivan el amor de Cristo en la iglesia. No que vivan crítica, dureza de corazón. Dios bendito. Jesús tuvo un gesto que a mí me parece sorprendente y que pocas veces he nombrado. Y ese gesto que él hizo fue el último que él hizo mientras estuvo aquí en la tierra. Y fue que cuando Cristo resucitó, el sudario que tenía él lo agarró, lo dobló y lo puso aparte. Vamos a la cita bíblica, que es Juan 20, del 6 y 7. Juan 20, 6 y 7. Ese para mí es algo maravilloso eso, porque eso es una confirmación que me está diciendo a mí. Sí, es como ponerle una firma, ¿verdad? Es como poner una firma. Es como asegurarme a mí que yo digo, sí, Cristo resucitó, mire, dejó doblado el sudario. Dice aquí, usted sabe que Pedro y Juan salieron corriendo, ¿verdad? A la tumba y que Juan dice que él corría más que Pedro y llegó primero y se asomó así, vio las telas ahí, todo, pero no entró y Pedro sí entró. Entonces aquí dice, versículo 6, 26, luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el versículo 7, y el sudario que estaba sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Aleluya. Yo veo eso y yo, ay, sí, el Señor resucitó. Dejó acomodadito ahí. Es como cuando usted se levanta en la mañana y tiende la cama, acomoda las almohadas y se va. ¿Cierto? Eso es un gesto. Qué lindo Jesús. Es como asegurándonos, ¿verdad? Por medio de esa acción que Él hizo, confirma su palabra en nosotros. Por eso yo a veces oro y digo, Señor, confirma tu palabra en mí, por favor. Confirma tu palabra en mí. Nosotros, hermanos, como hijos de Dios, hijas de Dios, hermanos en Cristo, estamos llamados a enseñar. Somos discípulos y hacemos discípulos, ¿verdad? Jesús nos enseña, nosotros aprendemos por su palabra, nosotros ponemos en práctica su palabra con los demás aprenden y los demás enseñan a otros. Y ahí va. Y todos nosotros estamos aquí, hermanos, porque alguien nos amó. Y nos predicó, nos habló, nos invitó, nos trató con amor. Tuvo misericordia de nosotros. Tuvo empatía con nosotros. Tal vez usted y yo estábamos como aquel varón despreciado, ¿verdad? Ahí, leproso, que nadie quería tocar. O estaba como aquella mujer que nadie la quería ver. Allá olvidada. Y como la mujer samaritana que salía a mediodía a recoger agua, ¿verdad? Tenía mala fama. O un hombre despreciable, cobrador de impuestos, que nadie lo quería y lo maldecían. Cristo los amó. Saqueo, corra, apúrese, porque es necesario que hoy yo vaya a tu casa. En la tarde llego a su casa a comer. Qué lindo, ¿eh? Y vino el arrepentimiento en aquel hombre, porque comprendió, entendió, sintió el amor de Dios para con él. Y entonces él tuvo una reacción a ese amor. Todos nosotros hemos reaccionado al amor de Dios, porque el amor de Dios por medio de su Espíritu empezó a tocarnos, y vino la convicción de pecado, el arrepentimiento. Entonces una reacción al amor de Dios, el arrepentimiento, el clamor.
para el perdón de nuestros pecados. Y entonces el Señor nos sella con su Espíritu Santo en un gesto de amor. Aleluya. ¿Quién tiene derecho? ¿Quién se merece ser sellado por el Espíritu Santo? Yo no. Yo no soy merecedor de eso. No hay nadie merecedor de eso, hermanos, en esta tierra. Por eso yo no tengo que ser como aquella persona que estaba en el templo. Señor, yo diezmo. Señor, yo cumplo todo al milímetro, Señor, tu ley, todos. Yo soy un ejemplo para todos, oro por las calles. Yo hago todo, Señor, y yo no soy como aquel. Aquel, nadie lo quiere. Se burlan de usted. No, Señor, así no es. Así no es. Por eso Jesucristo dijo, ¿y ustedes quién cree que salió justificado de ahí? Eso es sencillo, hermanos. ¿Quién cree usted que salió justificado? Aquel hombre que daba lo mejor, que hacía tanto, yo soy perfecto, casi decía, ¿verdad? Yo no soy como aquel. Y aquel que decía, Señor, tenga misericordia de mí porque soy un hombre pecador. Está reconociendo su condición delante de Dios. Esa condición, cuando uno reconoce esa condición, uno entra en la conciencia del amor que Dios me tiene a mí y del amor que yo tengo que tener para cualquier otra persona que se acerca a Dios. El amor que tengo que tener para con mis hermanitos y mis hermanitas en la iglesia. Yo los amo a ustedes, hermanos, yo se los he dicho. Espero que con mis acciones también ustedes lo sepan. Yo les he contado que yo soy así porque yo en mucho tiempo de mi vida yo era un hombre terrible, hermanos, lleno de odio, era agresivo, era peleonero, porque yo tuve una infancia muy difícil, hermanos. A mí me maldijeron de niño, para que puedan entender. Me marcaron para mal. Yo cuando tenía 14 años, 12, 15, 16 años, yo le decía a Dios, Dios, por favor, yo creía en Dios, pero no lo había conocido, pero yo sí creía en Dios, decía, por favor, no deje que yo mate a nadie, ni que yo caiga en la cárcel. Esa era una oración que yo hacía. ¿Usted puede creer eso? Imagínense en qué condición estaba yo para orar eso. Un muchachito ahí del barrio. Me maldijeron, me marcaron para mal, pero Cristo arrancó esa marca. Aleluya. Y me puso el sello del Espíritu Santo porque Él me amó. En un gesto de amor Él me dijo, yo te amo. Y aunque todo el mundo te desprecie, y aunque todo el mundo te haga a un lado, y aunque todo el mundo te envidie, y aunque todo el mundo esté en contra de ti, yo estoy contigo. Y me levantó. Y me llamó a servirle. Él me amó a mí, sin yo merecerlo. ¿Cómo voy yo a tratar mal a un hermano si yo no merezco el amor de Dios? Eso es lo que Cristo nos dice. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es que, hermanos, por Dios. Señor, ¿en qué se puede resumir toda la palabra, toda la ley, todos los profetas? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Si yo envidio a mi prójimo, ¿lo estoy amando? Si yo critico a mi prójimo, ¿le estoy amando? Si yo le serrucho el piso a mi prójimo, ¿le estoy amando? No le estoy amando, hermanos. No le estoy amando. Ay, Dios bendito. Yo creo que a veces Jesús llora por nosotros, porque a veces tenemos el corazón un poco duro y no nos damos cuenta. Pero Él nos habla por su Espíritu. Yo sé que Él nos habla a todos por su Espíritu. Entonces nosotros hemos sido llamados a enseñar, por ejemplo, aquí en la iglesia, los que participamos, los que participamos es mucha gente, los que participan en la enseñanza de los niños. Qué responsabilidad, ¿verdad? No es cuidar a los niños, es enseñarles la palabra.
Esos niños están siendo marcados, están siendo bendecidos. Mi hija, por ejemplo, ministra en la escuela de allá, en la iglesia de San José, y yo siempre le digo, ore por los niños, ore por los niños, ore por los niños, ore por los niños. Es más, ella recibió a Cristo en la escuela dominical. Ella recibió a Cristo en la escuela dominical. Yo le digo, ore por los niños. Usted sabe que tiene que orar por los niños. Bendito sea Dios. Jesucristo en todo momento se preocupó. ¿Y Jesucristo, cómo fue Jesucristo? Vamos a Filipenses 2, acompáñenme por favor. Filipenses 2. Bendito sea Dios. Hermanitos, imagínense que esta es una de las primeras predicaciones que yo hice. Ay, Dios mío, estoy agarrando para el saco yo mismo. Sí, Filipenses 2. Les dije, déjenme buscar acá, por favor. Bendito sea Dios. Ya se me perdió Filipenses. Aquí ya lo encontré. Filipenses, capítulo 2, versículo del 5 al 8. ¿Lo tenemos, amados? Entonces aquí aquí nos da una descripción, Pablo nos da una descripción de cómo Cristo, por amor a nosotros, hizo lo que hizo. Entonces dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. O sea, seamos nosotros como Cristo fue, ¿verdad? Sí, que nosotros tengamos la misma intención que tuvo Cristo. ¿Ve? Entonces dice aquí, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él siendo Dios, todopoderoso, él no se, ¿cómo diríamos? No se puso orgulloso, por decirlo así, en palabras humanas, ¿verdad? Que él siendo Dios, ¿por qué yo voy a rebajarme ve, porque yo me voy a rebajar? No, él, no tomando en cuenta él nada de eso, que era Dios todopoderoso, santo, 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 ¿verdad? No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó, él mismo tomó la decisión, tomando forma de siervo, o sea, se despojó de su deidad, de su poder, de su autoridad, de su gloria y decidió venir en carne a nosotros. Tomando forma de siervo, eso quiere decir, nosotros somos siervos, semejante a los hombres. Pero todavía va más allá, dice, y estando en condición de hombre, ¿qué dice? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y yo aquí recuerdo a Cristo cuando le lavó los pies a los discípulos. Ay, Señor, yo hubiera sido igual que Pedro. No, Señor, no, yo no. ¿Cómo usted me va a lavar los pies a mí? ¿Cómo va a hacer? Pero Cristo le dijo, no, si usted no se deja lavar los pies, no vas a recibir parte de mi reino. Entonces Pedro le dijo, bueno, báñeme, láveme completo, no solo los pies, ¿verdad? Pero Cristo tiene una actitud de servicio. Por eso el Espíritu Santo nos llama a nosotros como hijos a servir, de cualquier manera, a servir en el cuerpo de Cristo, cumpliendo la misión del Evangelio. ¿Hay algún pasaje que podamos encontrar aquí en el cual Cristo pusiera en vergüenza a algunos de los discípulos en público? Porque sí les pegó una regañadilla en privado, ¿verdad? Algunos, pero en público, ¿verdad que no? Entonces, ¿por qué nosotros lo hacemos? ¿Hay algún pasaje en la Biblia donde Cristo con el discípulo amado y los que estaban más cerca de él decían, es que no, es que Tomás no es, mira, es que Tomás no. No. Tenemos que despojarnos de eso, hermanos. Esas son las cosas de las cuales tenemos que despojarnos, ¿verdad? Entonces yo aquí anoté algunas cosas. Dice, Cristo siempre se preocupó por los demás. Nosotros que hemos nacido de Cristo Jesús, dice, ¿nos hemos desprendido? Pues yo le pregunta, ¿nos hemos desprendido del orgullo? El orgullo es malo.
El orgullo es tan feo que uno no sabe que uno es orgulloso. Y anda uno ahí todo inflado, creyéndose superior a las demás personas y actuando así. Y las personas lo ven a uno y dicen, ¿qué le pasa a ese? Yo no puedo ver mi propio orgullo, pero las otras personas sí lo ven y no le dicen nada por misericordia. Pero sí, mira, ahí sumado, anotado y guardado. ¿Verdad? Porque a veces somos así, hermanos, somos como niños malcriados, esa es la verdad. Ok, ¿nos hemos desprendido de la desobediencia? ¿Nos hemos desprendido de la indiferencia? ¿Tratamos con indiferencia a nuestros hermanos y hermanas? ¿Cómo? ¿Cómo voy a hacer eso si a mí Dios no me trató con indiferencia? ¿Cómo voy yo a tratar a una hermana y a un hermano en Cristo con indiferencia si a mí Cristo no me trató así? Nunca. Y Él me dijo, tiene que amar a hasta los enemigos, tiene que amar. Entonces, ¿por qué yo actúo así? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué? Esa es la pregunta que tengo que hacer. Me tengo que ponerme en el espejo y decirle, Señor, por favor, ayúdeme por su Espíritu Santo a ver realmente cómo soy yo. Y el Espíritu Santo lo va a hacer, porque el Espíritu Santo nos trata con cariño. Pero cuando el Espíritu Santo lo haga, tenemos que hacerle caso. ¿Sí? Nos hemos desprendido del afán, de la ansiedad, de la preocupación. Porque vea, todas estas cosas nos hacen que nosotros no amemos. Son muros que no nos dejan amar. ¿Sí? No nos dejan amar. ¿Por qué cree usted, hermano, amado hermano, que yo abrazo tanto? ¿Por qué cree usted que yo agarro a todo el mundo y le doy un buen abrazo? Porque yo de niño nunca recibí abrazos, hermano. Y cuando vino Cristo Jesús y me llenó el corazón de amor, algo tan bonito en mi corazón que ahí lo tengo. Y en la iglesia, cuando yo estaba allá antes de la pandemia, yo abrazaba a mis hermanos y después cuando tuvimos que separarnos, le digo, ve, ahora sí, ahí todos los abrazos que les di, ahí tienen suficiente, ¿verdad? Que no le dejaban uno acercarse a las personas en aquellos días tan feos. Porque Cristo me amó a mí, hermanos, entonces yo los amo a ustedes. A todos los amo, a todos. Y espero que ustedes me amen a mí también. Entonces nos hemos desprendido esto del afán, de la falta de humildad, hermanos. Si Cristo no se creyó superior, ¿por qué yo me voy a creer superior? ¿Verdad? Hay que desprendernos de esas cosillas tan feas, en el nombre de Jesús. Entonces nosotros tenemos, vea, demos una sonrisa, un abrazo, un sí quiero, consolemos, ayudemos, bendigamos, marquemos a los niños, y no solo a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los viejos. Márqueme usted a mí, que yo estoy viejo, pero soy joven en Cristo. Marquemos, hermanos, demostremos el amor. Porque Cristo nos amó, Dios nos amó, pero Dios no nada más lo dijo, sino que lo hizo. ¿Entiende? Lo puso en práctica. Todo lo que hizo fue para demostrarnos ese amor en la práctica. No nada más escrito está, Dios nos ama, y hasta ahí llegó, no. El amor se hizo carne y vino a abrazar y a bendecir. A buscar lo que se había perdido. ¿Sí? A dar las buenas nuevas. De arrepentimiento, perdón, de pecados y vida eterna. Yo sé que cuando yo muera, hermanos, voy a estar con el Señor. Yo tengo esa convicción en mi corazón. Eso a mí nadie me lo quita. Nadie me lo quita porque es el testimonio del Espíritu. ¿Sí?
Nadie me lo quita. Y pueden venir todas las mareas que ustedes quieran y decir todo lo que quieran, que esto, que el otro, que todo lo que quieran pueden decir, pero yo nada más les puedo responder que una cosa. ¿Tiene usted el testimonio del Espíritu? ¿Lo tiene? Porque yo sí lo tengo. Bendito sea el nombre de Jesús, que me amó y me sigue amando, a pesar de mis errores. Pero cuando yo detecto un error en mí, hermano, yo voy y le pido al Señor que por favor me ayude a dejar eso, ¿verdad? Sí, yo les he dicho a ustedes que yo me he bajado la cruz, hermanos. Me he bajado la cruz, como decimos, ¿verdad? Comúnmente. Y después tengo que ir llorando ahí a pedirle a Dios perdón. Y que por favor no me deje volver a caer en eso, ¿verdad? Porque así somos. Marquemos a las personas, marque a su esposa, marque a su esposito, dígale, te amo mucho. El otro día yo estaba meditando, ¿verdad? Porque ustedes saben que yo crié a mi hija yo solo, desde los 7 años hasta que ella se casó, hace 4 años. Ella tiene 34 años. Yo solito, con ella para arriba y para abajo en la escuela. No podía tener un trabajo formal cuando estaba pequeña porque tenía que llevarla y traerla a la escuela. Entonces yo pirateaba y compraba y vendía y hacía mandados y de todo. De todo lo que yo pudiera hacer hacía para poder salir adelante. Tenía un carrillo chiquitico, un Hyundaicillo colorado en el que pirateaba y a veces le echaba apenas 1,000 pesos de gasolina y me quedaba cada rato botado por todo lado. Porque no me alcanzaba la plata. Yo me acuerdo que, voy a abrir mi corazón, hermanos. Es que hay cosas, ustedes me han dicho que yo les dé testimonio y a veces yo no quiero. A veces yo no quiero porque es muy duro, pero yo voy a abrir esta parte, se las voy a abrir. Cuando yo me separé de la mamá de mi hija, era algo terrible, hermanos, terrible. Yo en mi corazón estaba lleno de odio y de violencia. El Señor todavía no me había rescatado. Pero en esos días yo empecé a tomar mucho licor, porque estaba obstinado, como dice uno, ¿verdad? Y yo tuve que irme de la casa, porque mi esposa me fue infiel. Pero yo siendo una persona responsable, como siempre lo he sido, a pesar de todas las cosas, yo dejé a ella bien en la casa, y había que cambiarse de casa en ese tiempo, entonces la cambié de casa, le puse el depósito, todo, y me fui yo con los 3, 4 trapillos que tenía, y una Biblia que había en la casa y me fui. Eso fue lo único que me llevé. Yo sufría mucho por mi hija, mucho, mucho, mucho. El señor con el cual la mamá de mi hija se fue, era un señor que estaba en la cárcel y ella trabajaba para el gobierno y lo conoció en la cárcel, entonces la enredó. Y cuando salió, este señor resulta que fumaba piedra. Se fumaron toda la casa. Así, literalmente, hermanos, se los digo. Yo les digo que a veces yo no quiero, pero hay que hacerlo, hermano. Se fumaron toda la casa hasta la cama de mi hija. Y no tenían ni qué comer. Yo llegaba a ver a mi hija. Un día me la llevo el sábado y siempre me la mandaban con un suétercito así, holgado, ¿verdad? Entonces un día la agarro yo y a ver, se le veían las costillas aquí, de hambre. Y yo, Dios mío. Entonces yo me acuerdo que yo llegaba y le compraba las merienditas y todo para todos los días de la semana. Aquí está, para todos los días, se lo dejaba a la mamá ahí. Pero lo que a mí me queda aquí en el corazón, que no se me olvida, es que yo iba y la veía a veces entre semana pasada porque yo quería verla, mi hija, yo quería verla, entonces vivía ahí en Curridabat y yo pasaba solo verla, andaba trabajando y yo quería pasar a ver a mi hija y pasaba y la veía y hola mi hija, ¿cómo está? Ella estaba en la casa, estaba en las rejas y hablaba un poquito con ella por las rejas y le digo, amor, ya me voy y yo me iba y un día di la vuelta y cuando pasé estaba mi hija así, llorando como si estuviera en una cárcel. Así como se lo estoy diciendo. Y yo no podía hacer nada. Pero gracias a Dios, que Dios vino y me amó. Entonces Él pudo enderezar mis pasos. Y yo no cometí el error que hubiera cometido, porque yo iba a cometer un error grave. El Señor me rescató, nací de nuevo. En medio de esa tribulación nací de nuevo. Y el Señor me cambió la vida, Él me amó, entonces me llenó de amor. Cambió la vida y entonces yo empecé a luchar diferente.
Diferente, diferente. Entonces yo le decía, Señor, deme a mi hija, usted sabe que yo soy un buen papá. Señor, deme a mi hija, usted sabe que yo soy un buen papá. Señor, deme a mi hija, usted sabe que yo soy un buen papá. Y un día el pastor predicó y dice, hermano, nosotros tenemos que hacerle caso a Jesús y nosotros tenemos que decirle, Señor, hágase su voluntad. Ay. Y yo salí, como salí de aquí ahora y a mi casa, y yo no voy a decir eso. Señor, deme a mi hija porque usted sabe que yo soy un buen papá. Deme a... y un día en la madrugada ya el Espíritu Santo me agarró y me dice, ¿usted qué? ¿Qué va a hacer? ¿Va a hacer caso o no va a hacer caso? Ay, Dios mío, entonces yo le dije, bueno, está bien, Señor, me rendí, ¿verdad? Le digo, está bien. Si es su voluntad que esta niña no se quede conmigo, yo voy a sufrir mucho voy a sufrir, Señor, pero está bien, haga su voluntad. Yo le voy a hacer caso. Y el fruto está ahí. Ahí está el fruto. ¿Viera cómo me costó? Tuve que pelear, me daban por culpable. Esas son cosas ya de otro día. Pero lo que quiero llegar, hermanos, es que fue el amor de Dios el que me salvó. Porque Dios no me despreció a mí. Él me marcó. ¿Me entienden, hermanos? Entonces, ¿cómo yo voy a tratar mal a otra persona? ¿Cómo voy yo a hacer lo contrario con otra persona? ¿Sí me explico, hermanos? No debemos ser así. Y entonces, como yo he sido muy respetuoso, vea, hermano, yo perdoné a la mamá, le di testimonio a la mamá, le di testimonio al Señor, el Señor se murió, la mamá está ahí, y la mamá yo le hablo como hablarle a cualquiera de ustedes, hermanos. Ya el mal pasó, el tiempo vino, Dios me dio la capacidad. Además, una vez llegó a pedirme consejo cuando tenía problemas a mi casa. Entonces llegó a mi casa donde yo vivía, entonces yo abrí la puerta de par en par. Abrí la puerta de par en par por aquello, ¿verdad? Y dejé la puerta abierta y nos sentamos en una... me vieran a mí ahí, porque ya yo era cristiano. Da testimonio. El Señor se murió, ella está ahí. Nunca yo le quité a mi hija que dejara ver a mi mamá. Entonces ella la ve todo el tiempo, como si no hubiera pasado nunca nada, hermanos. Porque Dios me dio esa capacidad de perdonar. Pero yo pude hacer eso por el amor que Él me dio. Y en estos días a veces yo me pongo celoso porque mi hija anda con la mamá para arriba y para abajo, ¿verdad? Entonces yo me pongo medio celoso y yo le digo, Señor, ¿será que mi hija se va a olvidar, verdad? Un día le dije así en el corazón, ¿será que mi hija se va a olvidar de las cosas, verdad? Y a veces yo digo, tengo que hablar con mi hija como para recordarle, ¿verdad? Y cosas así, porque uno se pone celoso, ¿verdad? Solo yo, bueno, ¿verdad? Solo yo, ¿verdad? Se pone celoso. Entonces, un día esto me dice mi hija, papi, vieras que me soñé cuando estaba pequeña, cuando usted se tuvo que ir de la casa. Y me puso así, me lo puso escrito en WhatsApp. Y papi, le agradezco mucho todo lo que ha hecho por mí. Una respuesta de Dios, amados hermanos. Calladito, más bonito. Calladito. Nadie sabía eso, solo Dios, solo el Espíritu Santo sabía y Él me lo confirmó. Entonces ya yo no le voy a decir nada porque ya el Señor me lo confirmó. ¿Verdad, hermanos? Estoy hablando de amor, hermanos, estoy hablando de amor. De que amemos, de que no tratemos mal a la gente, de que no despreciemos, de que no nos dejemos guiar como niños malcriados por algo que está en mi corazón, que es lo que el Señor tiene que circuncidar. Hay que circuncidar, para que podamos amar en plenitud, hermanos. Y como siempre yo los bendigo en Cristo. Y ya para terminar, hermanos, porque ya me sonaron la chicharra, ¿verdad? Bendito sea Dios. Vamos a Isaías 50, por favor, acompáñenme, hermano querido. ¿Me siguen amando, hermano? Sí. Bueno. Ay, Dios bendito. Isaías 50, hermanos. Estas son palabras del Espíritu Santo que desde que yo las leí, hermanos, han formado parte de mi vida y yo lo tengo marcado y nunca me olvido, con ellas ministro inclusive. Dice Isaías 50, 4, 5, dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios. ¿Para qué? Para saber hablar palabras al cansado. Hay hermanos, hermanas que están cansados.
¿Tienen algún problema en su corazón? Y por ese problema, esas personas no son como nosotros queremos que sean, porque nosotros las vemos y digo, que era este, me cae mal. Sí, es cierto, hermano, ve aquí, les estoy hablando de corazón, ¿verdad? A veces, ¿verdad? Qué raro, no sabemos qué tiene en su corazón. Entonces la palabra dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Amemos. No nada más digamos que amamos, sino que amemos de verdad. Versículo 5. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Aleluya. Te bendigo, iglesia. Como siempre lo hago, de corazón sincero. Vea, hermanos, de corazón sincero. Los bendigo en el nombre de Jesús. Yo los amo mucho a todos. Y yo espero en el nombre de Jesús de que el Espíritu Santo de Dios, como siempre lo hace porque Él sé que lo hace, guarde esta palabra en sus corazones y que dé fruto, hermanos.